Resolvamos problemas de movimiento parabólico, jóvenes. Un jugador de fútbol patea una pelota con una rapidez de 36 kilómetros por hora. Bueno, ahí dice metros por segundo, no, es kilómetros por hora, formando un ángulo de 37 grados sobre la horizontal. El tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima es... muy bien, se trata de un movimiento parabólico. Al patear un jugador una pelota, el movimiento es parabólico. Y el movimiento parabólico consta de dos tipos de movimiento. Uno horizontal, que es un movimiento rectilíneo uniforme, y uno vertical, que es un movimiento netamente de caída libre. La combinación de esos dos movimientos me hace el movimiento compuesto, es decir, el movimiento parabólico. Veamos, la velocidad inicial es de 36 kilómetros por hora, lo cual pasándolo a metros por segundo, o sea, multiplicándolo por 5 sobre 18, me resulta de 10 metros por segundo. A ver, ahí tenemos más o menos la gráfica del problema. Va con una velocidad de 10 metros por segundo, con un ángulo de elevación de 37 grados con respecto a la horizontal. La pregunta es, ¿qué tiempo tarda en alcanzar su altura máxima? Por fórmula sabemos que el tiempo desde A hasta C es igual a 2 veces la velocidad inicial por seno del ángulo de lanzamiento sobre gravedad. Pero como no es todo el recorrido de A hasta C, simplemente es hasta lograr la altura máxima y eso es la mitad del recorrido de AC. Por lo tanto, anulo el 2 y me quedaría solamente esta fórmula. De tal manera que al reemplazar velocidad inicial de lanzamiento es 10 por el seno de 37 grados, que es el ángulo de lanzamiento dividido entre la aceleración de la gravedad. Y eso me resulta un tiempo de 0,6 segundos. Problema netamente de aplicación. Recuerda que el tiempo de vuelo de A hasta C es el doble de esta fórmula. Muy bien. Veamos otro problema. A ver, las preguntas teóricas son de temer. Las preguntas teóricas significa, cuando respondemos bien las preguntas teóricas, significa que tenemos buenos conocimientos teóricos del tema. A ver, el gráfico mostrado se representa el lanzamiento de un proyectil que realiza un movimiento parabólico. Como vemos ahí, ¿no? Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Veamos, la proposición 1. La velocidad del proyectil en la posición 1, es igual que la posición 3. ¿Qué dices? Obviamente que no. Obviamente que no. ¿Por qué? Si bien los módulos son iguales en un mismo nivel, los módulos de las velocidades, recuerda que la velocidad es una magnitud vectorial. Por lo tanto, aquí tiene otra dirección la velocidad. Por lo tanto, estas dos velocidades en 1 y en 3 no son iguales. Pero las magnitudes sí. Pero en la pregunta, en la proposición 1, me habla de las velocidades. Por lo tanto, es incorrecto. ¿Ya? Es incorrecto. 2. En la magnitud, en 4. La magnitud de la velocidad es mayor. Me habla de la magnitud. Sí, sí, en 4 la velocidad de la magnitud es mayor. En la posición 2. En la posición 2. La velocidad es nula en 2. Cuando llega a su punto más alto, la velocidad es nula. ¿Qué dices? Incorrecto, incorrecto. ¿Por qué? Si bien la componente, porque yo al descomponer esta velocidad tengo su componente horizontal y su componente vertical, la componente vertical a medida que va subiendo, esa componente vertical va disminuyendo. De tal manera que cuando llega al punto más alto, esa componente vertical vale 0. Pero ¿qué pasa con la componente horizontal? La componente horizontal permanece constante. De tal manera que al llegar al punto más alto, si bien la componente vertical es nula, la componente horizontal no, tiene un valor. Por lo tanto, en 2 llega con una velocidad diferente de 0.
Muy bien, y esa sería la respuesta, ¿no? Falso, verdadero, falso. A ver, continuamos. A ver. Un avión vuela horizontalmente con rapidez constante cuyo valor es 80 metros por segundo, como se muestra en la figura. Cuando se encuentra a 405 metros, cuando se encuentra a 405 metros con respecto a la Tierra, dice que deja caer un paquete de provisiones para un explorador que se encuentra allí, ¿no? Como vemos en la figura. La pregunta es, ¿a qué distancia de, esta distancia de, a qué distancia de del explorador se deberá soltar el paquete desde el avión? La gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, pasamos a resolver. Este es un movimiento semiparabólico y tenemos que actuar de la misma forma. Tenemos que trabajar con sus componentes, tanto con la componente horizontal como con la componente vertical de la velocidad. Si yo lo trabajo horizontalmente, recuerda, horizontalmente se realiza un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante. Tú bien lo sabes. Y si lo analizo verticalmente, estoy trabajando un movimiento de caída libre. Entonces, veamos, como yo quiero determinar la distancia D, vamos a ver cuál es el tiempo que se demora en llegar hasta D, pero ese tiempo que se demora en llegar hasta D, el paquete, es el tiempo que demora en caer el paquete verticalmente. Por lo tanto, analizo verticalmente. A ver, si lo analizamos verticalmente, recuerda que estamos analizando un movimiento de caída libre, en donde la altura es igual a la velocidad inicial de lanzamiento. En este caso, la componente vertical es cero, solamente tiene componente horizontal, la velocidad que es la velocidad del avión. Porque dice que se deja caer un paquete, por lo tanto este cero hace que todo esto sea cero, más un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Muy bien. Reemplacemos, la altura es 405 metros, igual un medio de gravedad que es 10 es 5 por t al cuadrado. Eso me permite determinar el tiempo de caída vertical. Ese tiempo de caída vertical es igual al tiempo de avance horizontal. Por lo tanto, el tiempo de caída vertical es 9 segundos. Ah, demoró 9 segundos en caer, entonces a partir de aquí, ¿cuánto demoró en avanzar horizontalmente? ¿Hasta dónde está la persona? 9 segundos. Ya tengo información suficiente. Ahora lo analizo horizontalmente y horizontalmente realizo un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la característica de este movimiento? Que su velocidad es constante. Y el avión tenía una rapidez de 80 metros por segundo, o sea, 80 metros por segundo lo va a tener en cualquier instante el paquete, mientras va cayendo. Por lo tanto, digo que distancia es igual a velocidad por tiempo, donde el valor de la velocidad es 80, lo vemos aquí, horizontal, y el tiempo es 9, lo determinamos verticalmente. Y me sale que la distancia es de 720. Lo debe soltar desde una altura de 720. Muy bien, pasemos a otro problema. Muy bien, ¿qué dice acá? Dice, en el juego de baloncesto considere que el aro de la canasta está a 3 metros de altura respecto al suelo. Ahí está el suelo y la altura con respecto a la canasta es de 3 metros. Un basquetbolista lanza la pelota desde una distancia L de 1,2 metros. Ahí está la distancia L de 1,2 metros del centro del aro. Y desde una altura de 2,3 metros respecto al suelo. Oye, pero acá hay 2,3, ¿no? Acá hay 2,3. De esta altura lo lanza, 2,3. Pero todo medía 3 metros, ¿verdad? Entonces ya podemos deducir nosotros, podemos deducir cuánto vale h, ¿ya? 0,7 metros, ¿no? Como se indica en la figura, si la rapidez de lanzamiento es
Bueno, ahí falta algún dato. Ah, ya, está ahí, es de 5 metros por segundo y el ángulo de tiro es de 53 grados. ¿Con qué rapidez ingresará la pelota a la canasta? Hago la redundancia. Si la rapidez de lanzamiento es de 5 metros por segundo y el ángulo de tiro es de 53 grados, ¿con qué rapidez ingresará la pelota a la canasta? Muy bien. Muy bien, entonces resolvamos eso. Ahí está la velocidad con la cual se lanza 5 metros por segundo. Voy a descomponer esa velocidad, tanto en su componente horizontal como vertical. Y su componente vertical, como el ángulo es de 53 grados, esto vale 3 metros por segundo, tú ya sabes por qué, 5 por coseno de 53. Y el otro vale 5 por seno de 53. Tú sabes que está en relación de 3, 4 y 5 cuando el ángulo es de 53 grados. Por eso que las componentes en X y en Y valen 3 y 4 metros por segundo respectivamente. ¿La distancia cuánto es? De la cual se lanza hasta el centro del aro es de 1,2 metros. Muy bien. ¿Qué te parece si lo analizo horizontalmente? ¿Qué te parece si lo analizo horizontalmente? ¿Por qué? Porque si lo analizo horizontalmente, yo ya tengo la velocidad, el valor de la velocidad, y tengo la longitud que recorre horizontalmente. ¿Qué puedo hallar? Como lo analizo horizontalmente, hace un MRU, por lo tanto puedo hallar el tiempo. A ver, veamos. Claro, me conviene analizar horizontalmente. ¿Qué decimos? Que longitud es igual al valor de la velocidad por el tiempo. ¿Cuánto es la longitud? 1,2. ¿Cuánto es la velocidad horizontal? 3 metros por segundo. Esto me permite determinar el tiempo. 0,4 segundos. El tiempo que demora en avanzar horizontalmente hasta la canasta es igual al tiempo que demora en ir verticalmente hasta llegar a la canasta. Entonces, ahora no me queda más que analizarlo verticalmente. A ver, analizamos verticalmente. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. El tiempo ya lo tengo, ya lo calculé de aquí, 0,4 segundos. Llego a la conclusión de que la velocidad final vertical, es igual a 4 menos 10 por 0,4. Muy bien, de tal manera que la velocidad vertical es igual a 0. O sea que solamente está entrando con componente horizontal. ¿Y cuánto era la componente horizontal? 3 metros por segundo. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que ahí cuando entra la pelota al aro es su altura máxima que recorre. ¿No? Me da toda esa información. A ver, entonces la velocidad es igual a ¿cuánto? A 3 metros por segundo. ¿Ya? Eso es lo que me quiere decir. A ver, continuemos. A ver, ahí tenemos un problema. Dice, desde la base de una montaña se dispara un proyectil con rapidez inicial de 100 metros por segundo y ángulo de elevación de 16 grados respecto a la montaña. La montaña está inclinada y como se muestra en la figura. ¿A qué distancia D del punto de disparo impactará el proyectil sobre la montaña? Acá vemos la montaña. Ahí vemos la montaña. Muy bien. Considerando el origen de coordenadas en el punto de disparo, descompongo la velocidad. Tengo las componentes de las velocidades 60 y 80 metros por segundo. ¿Qué más tengo? A ver, tengo un triángulo donde X y Y puedo hallarlo con las fórmulas. Horizontalmente un MRU, X es igual a 60T. Verticalmente, ¿no? La altura, velocidad inicial por tiempo, menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Qué tengo? Que Y es igual a 80T menos 5T cuadrado. Hay una tangente de 37, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazo lo que es Y y lo que es X y voy a hallar el tiempo. El tiempo es 7 segundos. Teniendo el tiempo de 7 segundos, lo reemplazo y me queda que la distancia es de 525
metros.